amigos, bienvenidos a un proyecto más creado especialmente para ustedes aquí en su canal Arte en tus manos. Es este cuadro elaborado con técnica de estucopintura, el cual nos va a servir para decorar nuestros hogares en temporada navideña. Así que los invito a que no se pierdan nada de este video. Vamos amigos, vamos a crearlo. Bueno amigos, para este proyecto vamos a necesitar una lámina de madera MDF de 6 milímetros o de 1 centímetro de espesor con unas medidas de 35 centímetros por 45. Utilizaremos también pinturas acrílicas de color rojo, blanco, chocolate, ocre, vino tinto, negro, amarillo, rosa y azul claro. Pinceles en diferentes tamaños. Pasta de yeso o estuco, y para este utilizaremos una espátula pequeña y una espátula más grande, puede ser de 3 o de 4 pulgadas. También cinta de enmascarar o de papel, esta es de 1 pulgada, palito de brocheta, un trapito viejo, y esto que es para colgar los cuadros, para colocarlo por la parte de atrás. Aquí en mi país se conoce como serrucho, no sé en tu país qué nombre tenga, pero es para eso. Y para terminar, el diseño de el cuadro que vamos a elaborar. En esta ocasión voy a trabajar el cuadro de la Sagrada Familia. Entonces este dibujo yo se los voy a dejar en la descripción del video, les voy a dejar el enlace para que ustedes ingresen a nuestro blog y lo puedan descargar. Bueno amigos, con todos estos materiales ya estamos listos para crear. Ok, para comenzar, lo primero que hacemos es tomar la tabla y vamos a colocar la cinta de papel en todo el margen de vista. Esta cinta de 1 pulgada, así, alrededor de la tabla. Debemos fijarnos que nos quede bien alineada, no nos vaya a quedar torcida. Después de tener la tabla así, entonces vamos a tomar la pasta de yeso y con la espátula vamos a comenzar a aplicar. Entonces de esta manera vamos a comenzar a aplicar la pasta. Tratamos de que sea en diferentes direcciones. Haciendo que quede una capa delgada, no debe quedar muy gruesa. Vamos esparciendo de esta manera. Cuando ya tengamos bien distribuida la capa de pasta de yeso, entonces vamos a tomar el trapo y lo vamos a humedecer y vamos a comenzar a darle toques así. El trapo debe estar así, bien arrugado, y vamos a comenzar a darle toques a la pasta por toda la superficie para que nos quede una textura irregular, no quede lisa. Esta va a ser la base sobre la cual vamos a trabajar. Así debe quedar amigos. Después de hacer esto sobre toda la superficie, lo que vamos a hacer es dejarlo secar aproximadamente de unas 8 a 12 horas. Después de que esté seco, vamos a continuar aplicando otra capa sobre esta para ya trabajar las figuras. Listo. Ahora lo vamos a dejar allí para que se seque. Cuando ya esté seca la capa de yeso que aplicamos en la base, lo que hacemos es sobreponer el dibujo y lo vamos a transferir a nuestro cuadro. Entonces aquí ya lo transferí, debe quedar así. Para hacer esto debemos centrar bien el dibujo, teniendo en cuenta que aquí va una cinta, arriba va la otra, y lo cuadramos un poco en el centro. Listo. Después de tenerlo así, lo que vamos a hacer es tomar la pasta de yeso nuevamente y vamos a comenzar a aplicar. Entonces, ayudándonos con la espátula pequeña, vamos a ir sacando pequeñas cantidades y teniendo en cuenta el dibujo, vamos a comenzar
siempre de pronto del centro hacia afuera, con las figuras del centro, a comenzar a bordearlas. Entonces vamos a tratar de sacar la silueta de estos y vamos a comenzar a aplicar hacia adentro. Así, si se nos sale un poco lo podemos ir cuadrando, pero entonces vamos a hacerlo de esta manera. Con todas las figuras vamos sacando de a poco y lo vamos haciendo así, para que cada figura nos quede independiente. Podemos ir aplicándolo y dándole la forma a cada una de ellas. No nos debe quedar liso, o sea que no hay problema que nos quede de pronto que se vea muy rústico. La idea es que se vea así y no nos debe quedar tampoco lisa la superficie. La idea es que marquemos cada figura independientemente. Entonces de esta manera lo vamos realizando. Con la otra figura que está enseguida vamos a hacer lo mismo, pero entonces siempre independizando cada una. Bueno amigos, aquí quería mostrarles un poco más de cómo debemos trabajar en la aplicación de la pasta de yeso. Entonces aquí ya tengo una parte adelantada, como ustedes pueden ver se ve aquí algo delineado. Entonces vamos a utilizar un palito de brocheta y simplemente vamos a comenzar a delinear las partes del dibujo, cada una independientemente, así como les había mencionado anteriormente, la cara, el cabello, y a medida que vamos aplicando la pasta en cantidades pequeñas, por ejemplo aquí en el cuello vamos aplicando dependiendo en el país en que te encuentres, si es cálido, si es más frío, entonces la pasta se puede secar más rápido en unas partes que en otras, ¿no? Aquí yo estoy en un país cálido, pues la pasta se va secando más rápido. Entonces aplicamos una pequeña cantidad y vamos delineando. Vamos delineando así de esta manera, retirando el excedente. Aquí puedo tocar porque ya ha pasado un tiempo, entonces se ha secado más esta parte. No está totalmente seca, pero entonces podemos retirar de pronto excedentes que se peguen al otro lado. Y siempre con la espátula vamos aplicando y vamos limpiando la espátula para continuar esparciendo. Bueno amigos, aquí ya tenemos la pasta completamente seca en nuestro proyecto. Aquí como pueden ver vi unas texturas, por ejemplo en esta parte, si lo alcanzan a notar, con la espátula hice unos pequeños rayones así para dar texturas diferentes. Por ejemplo esto es como si fuera ramas secas, entonces textura de esta manera, y aquí en la madera hice unas cuantas vetas como son de la madera. Realzamos también la estrella y cada uno de los personajes. Entonces para esto también debemos definirlo utilizando un palito de brocheta o algún instrumento que tengas con punta. Vamos a definir bien las líneas que separan cada parte, cada pieza de nuestro dibujo. Entonces para esto simplemente con mucho cuidado vamos pasándolo y vamos puliendo. Pulimos un poco esas partes que nos quedan muy sobresalidas. De pronto si quedó la masa más gruesa en unas partes, simplemente lo vamos puliendo. Después de que tengamos ya la figura completamente delineada con el palito, entonces ahora vamos a proceder a pintar. Antes de comenzar a pintar nuestro proyecto debemos tener bien definidos los colores que vamos a utilizar en este. Con anterioridad yo les había mostrado unos tonos que voy a utilizar, pero ustedes pueden utilizar los que mejor prefieran. En este caso, para tener los colores bien definidos, entonces podemos hacer un boceto del dibujo y sobre este marcarlos para que los tengamos bien en cuenta.
Bueno, ahora para comenzar a pintar, entonces vamos ya con los colores, comenzar a aplicar las bases de cada una de las piezas. Lo vamos a dejar secar y después con otros tonos podemos ir dando más detalles. Bueno, aquí como pueden ver ya apliqué la base en las figuras, en estas partes también, en la estrella, y quería mostrarles cómo debemos aplicar esta pintura. Debemos tomar el tono, descargarlo en una paleta o en algún recipiente aparte y debemos aguarlo. Entonces aplicamos la pintura y le vamos a agregar agua, porque debemos aplicar la pintura aguada. Entonces de esta forma vamos a continuar aplicando la pintura. Así, para que ella se esparza y nos dé una tonalidad vieja. Queremos que se vea el cuadro como si fuera antiguo. Entonces sobre la base del estuco nos va a dar esa apariencia. Así la vamos aplicando, no importa que no nos quede muy parejo, esa es la idea, que se vea con estas tonalidades diferentes. Y donde necesitemos aplicar en estas partes delgadas, pues utilizamos un pincel más delgado. Así. Aquí les estoy dando solamente la muestra, pero entonces esto debemos hacerlo con mucho cuidado para que no se nos pase en estas partes. Bueno, después de haber aplicado todas las bases completamente y que estén bien secas, entonces debemos comenzar a pintar los rasgos de los rostros. Aquí pinté con un pincel bien delgado, un 000, hice los ojos, las cejas, la parte de la boca y di unas sombras, apliqué un tono ocre. Pues la cintura la estamos aplicando aguadas, entonces con la pintura bien aguada damos las sombras. Esta parte pueden ver, y un poco de sombras para dar contraste al rostro, a los colores, y aquí en el living. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es aplicar un poco de técnica de brocha seca, pero entonces en este caso vamos a utilizar diferentes tonos. Por ejemplo, en el color azul podemos aplicar pintura blanca. En este otro tono podemos aplicar pintura de color vino tinto. Queremos dar diferentes tonalidades, diferentes realces. Por ejemplo, aquí les voy a mostrar como siempre hacemos la técnica de brocha seca con un trapo. Aplicamos la pintura en el pincel y descargamos en un trapo. Entonces después de descargarla vamos dando las pasadas, así vamos dando pinceladas en la parte que queremos realzar. Miren cómo se va realzando esta parte, esta textura. Es la textura que nos queda del estuco, de la pasta de yeso. Y así debe quedar nuestro cuadro después de aplicar la técnica de brocha seca. En esta parte apliqué un poco de color piel en esa técnica. En la parte de esta prenda apliqué primero blanco, después un poco de vino tinto muy suave y después realicé unas rayas con el mismo vino tinto pero con la pintura aguada, no en técnica de brocha seca sino con la pintura bien aguada, hice esas rayas. Después de que estaba seco apliqué un poco de ocre, en ese momento sí en técnica de brocha seca. En la parte de la barba un poco de blanco, en esta parte también un poco de blanco, aquí un poco de marrón, todo como les digo en brocha seca. En esta parte blanco, aquí tono piel, aquí un poco de azul y con el pincel, con la pintura aguada realicé
unas rayas simulando como si fuera la tela o las arrugas de la tela. Y en el borde, en todo el contorno de las figuras, apliqué blanco, igual que en la estrella. Aquí en la estrella realicé unas pinceladas así largas en la misma técnica. Después de que lo tengamos ya completamente seco, ahora lo que vamos a hacer es retirar las cintas que habíamos pegado al principio. Entonces, de esta manera las vamos a retirar, y después de retirarla vamos a darle un poco de lija, vamos a lijar un poco y vamos a pintar. Nos quedaría como la forma del marco. Entonces en este momento ya el color tú lo decides, qué color quieres pintar el marco. Entonces voy a retirar esto y procedo a pintar. Y de esta manera debe quedar terminado el cuadro de la Sagrada Familia, el proyecto para el día de hoy. Como pueden ver, el marco lo pinté de color marrón, y en la parte de atrás debemos fijar la pieza que es para sostener el cuadro. Así, de esta manera queda terminado el proyecto, para que todos ustedes se animen a elaborarlo en temporada navideña, lo puedan disfrutar con sus amigos y con sus seres queridos. Espero que les haya agradado este proyecto. Muchas gracias como siempre por acompañarme y nos vemos en un próximo video.